Un saludo muy especial a todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día domingo 17 de septiembre, cuando estamos por la gracia de Dios nuevamente llegando hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Como siempre, quiero recordarles nuestro Congreso Campestre que está a la vuelta de la esquina, pues del 12 al 15 de octubre hemos de dar inicio aquí en Shepherd, Texas, en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, con ese hermoso momento cuando el pueblo de Dios se junta para, como una sola familia o un solo pueblo, tributarle esa honra y gloria a nuestro Dios. El lema de este congreso es: despierta, pueblo mío, el tiempo se acaba. Y será con los oradores el pastor Héctor Torres, el doctor Luis Báez, pastor Rafael Pérez, pastor Osvaldo Rosado, el hermano Rodi Reyes, Ramsés Ágreda, y por ahí si hay espacio entrará su servidor porque son muchos predicadores y siempre me gusta cederle el espacio a los invitados. Pero ahí está su servidor también y esperamos en el Señor poder edificar su vida con los mensajes que Dios nos ha de dar para este congreso. Venga con su familia, es completamente gratis, pero regístrese, llame al 713-412-4677 y diga: mire, somos tantos, anótennos, porque esto es importante para efectos de la alimentación que les hemos de dar. Recuerde la dirección: 151 Bones Way Lane, Shepherd, Texas 77371, a las afueras de Shepherd, al sur del pueblo, como a unos 10-12 minutos. Está aquí esta propiedad que Dios se ha provisto para que su pueblo se congregue y donde a los enfermos también se les atienda. No pierdan ustedes esta oportunidad, hermanos, y vengan al Congreso Campestre. Están mis hermanos Tony y Carmelo nuevamente para acompañarme en el estudio de la lección. Así que, hermano Carmelo, bienvenido. Hermano Tony, bienvenido. Sí, pastor. Aquí estamos nuevamente, hermanos, ante ustedes con el propósito precisamente de que juntos podamos seguir creciendo espiritualmente y más con estas lecciones que nos permiten, hermanos, realmente saber el tiempo en que estamos viviendo, porque por medio de la profecía es como podemos ver, hermanos, lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para el tiempo que estamos viviendo, conocer y saber de antemano, ¿verdad? Lo que está por suceder, ¿verdad? Por medio de los profetas. Sabemos también, hermanos, que juntos vamos a crecer y pues realmente es un gusto estar nuevamente aquí en Shepherd, otra vez compartiendo con ustedes estas lecciones y en un lugar tan hermoso, hermano, que cada día yo que vengo yo me enamoro más por la naturaleza, aunque yo también vivo en el campo, pero verdad, aquí ver a los hermanos con el ánimo que traen y más de todo con los pacientes que también todavía están aquí, ver, ¿verdad?, realmente el cambio que hace el Señor en sus vidas y todo, pues gracias a su colaboración, a sus diezmos, a sus ofrendas de ustedes y que todos juntos podemos hacer posible lo que Dios, ¿verdad?, ha estipulado para este lugar, porque esta obra es del Señor. Así es que ahí están las maneras de cómo poder contribuir, ¿verdad? Y también, pues si hay alguna duda, alguna pregunta, pues aquí hablar con el varón, con el pastor al 214-881-4029. Así es que ahí están las maneras también de cómo poder contribuir. Que el Señor los bendiga y saludes a la distancia. Yo también doy las gracias a Dios, hermanos, por permitirme estar aquí ante ustedes y gracias a cada uno de ustedes también, hermanos, que todavía nos abren las puertas de sus hogares, nos regalan también este tiempo para escuchar de esta escuela sabática, la cual la hacemos con mucha responsabilidad, porque es palabra de Dios, es el alimento para el alma. Y así como nos alimentamos el cuerpo cada día, también debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Amén. Y por eso, cada escuela sabática que grabamos, nos ponemos en las manos de Dios, que cada palabra que aquí se hable sea para bendición, para beneficio y crecimiento de cada uno de los que nos escuchan. Bienvenidos, hermanos, y sigan orando por nosotros. Denle like para que se comparta más estas escuelas sabáticas y pues ustedes ya saben lo que se está llevando a cabo aquí en este lugar de Shepherd, como dijo el hermano Carmelo.
aquí cada vez de que venimos y vemos como ahora que llegamos, vimos al nuevo grupo que viene a los tratamientos, cómo llegan y cuando se van, cómo se van restablecidos, todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en Dios y también ha puesto de su parte en los tratamientos que aquí se les dan. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios, como siempre, para el estudio de hoy. Así que, hermano Carmelo, por favor. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, aquí estamos dándole las gracias, Padre bendito, por su amor, por sus cuidados, por tanta bendición que nos da, Señor, y también por la bendición de estar aquí en este lugar compartiendo su palabra, Señor. Que su Santo Espíritu sea el que dirija todo esto, Señor, y que todos los que nos ven, nos escuchan en las diferentes plataformas también salgan bendecidos. Y si hay, Señor, enfermos, necesitados, desilusionados, tristes, pues también, Señor, que ellos sientan sus manos abrazándolos y que podamos, Señor, todos ponernos siempre en sus manos. Acompañe también aquí los aparatos, nuestro hermano Abraham, bendígalo y que todo sea para honra y gloria de su nombre. Amén. Tómenos en sus brazos de amor y que estas lecciones puedan, Señor, hacernos ver la necesidad y el tiempo que estamos viviendo de poder, Señor, que usted siga trabajando con nosotros y nos siga dirigiendo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuaremos con el tema de la semana pasada en relación al don de profecía. Bajo el título Poniendo a prueba a los profetas, el autor se propone que nosotros sigamos profundizando en este tema de el don de profecía. Nosotros decíamos la semana pasada que en el pueblo de Israel, en el santuario que Dios ordenó que se levantara, allí Dios dispuso que hubieran sacerdotes para ministrar. Pero interesante que junto con el ministerio sacerdotal, allí también Dios puso el ministerio profético. Porque Moisés, decíamos, era un profeta. Pues él dijo, profeta como yo, Dios les va a levantar. Ya él estaba diciendo, soy un profeta. Pero llama la atención que el versículo de memoria para este día, hermano Tony, en relación a esto, ¿qué nos dice? Sí, vamos a leer lo que dice en Oseas 12:13. Oseas 12:13 dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Hablando del profeta que hizo subir a Israel de Egipto, sabemos que fue Moisés. El otro profeta que dice que por este otro profeta fue guardado, Moisés dijo que de Dios levantaría otro profeta como él, y nos damos cuenta de que ese profeta es Cristo Jesús. Amén. Pero también el otro profeta, el cual su pueblo es guardado, es el don de profecía, el don profético, el espíritu profecía. Y eso, por eso nosotros decimos a la ley y al testimonio, y los predicadores deben de predicar a la ley y al testimonio, porque por eso nos fue dado el testimonio, o sea, el don profético. Nosotros entendemos que en la hermana Elena G. de White se depositó este don, y este don continuará hasta el mismo tiempo del fin, así lo dice en Joel, ¿ve? Joel capítulo 2, versículo 23 y 28. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros mancebos soñarán sueños. En fin, es un don, pero el don profético. Así es que por un profeta fue levantado el pueblo de Israel, el Israel literal, que fue Moisés, y ahora el Israel espiritual también es guardado por un profeta. Esa frase, y por un profeta fue guardado, lo que nos da a entender es de que los profetas tienen la misión de cuidar el rebaño. Los profetas tienen la misión de cuidar la iglesia. Los profetas, en alguna manera, son como también pastores
que cuidan de su rebaño. Es interesante cuando uno lee los Salmos que de Moisés se dice de que él fue un pastor de un rebaño y que lo llevó para acá y para allá, y él cuidó de ese pueblo que Dios le había encomendado. Así nosotros vemos que la iglesia también Dios le ha dado esa bendición, como decía mi hermano Tony, de que tenga profetas en su seno, para que en alguna manera cuiden a la iglesia. Si ustedes han leído, dice la Escritura en 1 Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente dice apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. ¿Con qué fin puso Dios estas personas? Con el fin de que cuiden la iglesia. Así entonces debemos de saber que cuando se trata de la iglesia remanente, de la misma manera Dios busca cuidar la iglesia, busca cuidar el rebaño a través del don de profecía. Por eso es que en el caso de nosotros, los adventistas del séptimo día, siempre estamos, aparte de la palabra de Dios que tenemos en la Biblia, siempre estamos viendo a ver qué nos dice el don de profecía en los libros que la hermana Elena White dejó escritos. ¿Por qué? Porque ahí encontramos nosotros como una lupa que amplía lo que la palabra de Dios dice, y en esa forma nosotros somos guiados y afirmados y somos advertidos y somos cuidados de no caer en algunas cosas que suenen a apostasía. Así que vemos nosotros que la iglesia Dios la ha comisionado para que haga eso. Y el don de profecía lo dice en la siguiente cita, hermano Carmelo. Claro, aquí la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 72. Dice, la predicación es una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha por la salvación de las almas. El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad y los pone en los brazos de la iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero no pueden nunca realizar la obra que la iglesia debe hacer. Aquí, hermanos, podemos ver que una iglesia organizada, una iglesia bien dirigida, ¿verdad?, es lo que necesita precisamente el Señor para que pueda llevar a cabo sus propósitos. Los predicadores hacen su parte, claro que sí, ¿verdad? Pero si la iglesia no trabaja, si la iglesia no está organizada, pues ¿de qué le va a servir? ¿De qué le va a servir a tal iglesia? Por eso dice que el Espíritu de Dios convence a los pecadores. En otras palabras, cuando nosotros hemos sido tocados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, y nosotros aceptamos, podemos ver una diferencia grande en la cual el Señor quiere hacer con nosotros. Aquí yo estoy viendo que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, es el espíritu de la profecía, que si los testimonios nosotros, pues realmente yo creo que estaríamos muy, pero muy distantes de la verdad, hermanos, porque realmente, como hemos dicho en las otras lecciones, ¿verdad?, que si nosotros leyéramos los testimonios del espíritu de profecía de la sierva del Señor, Elena G. White, nos podríamos dar cuenta, hermanos, cuál diferente seríamos si los de veras estudiáramos, porque cuando leyéramos la palabra de Dios se nos haría más fácil todavía. Hermanos, no es que tengamos en menos la palabra, sino que muchas veces por medio de la palabra es que hay diferentes iglesias de diferentes denominaciones por la interpretación que les dan. Pero como dice, ¿verdad?, realmente la palabra del Señor, que a la ley y al testimonio, o sea, con la palabra y con el espíritu de profecía, ¿verdad?, podremos darnos cuenta el tiempo en que estamos y podemos saber también las artimañas de Satanás. Aquí también dice que nosotros como iglesia, cuando hacemos la parte que nos corresponde, ¿verdad?, mucha gente puede darse cuenta, oye, esta iglesia es una iglesia diferente que las otras. En las otras iglesias, pues el orden como que no lo hay, como que no existe, y todos se dejan ir por sentimientos, se dejan ir por emociones. Pero cuando nosotros nos dejamos ir por principios, lo que es la palabra del Señor, hacemos una gran diferencia, hermanos. Así es que estas lecciones que siguen todavía hablándonos del espíritu de profecía es porque muchos todavía no
le hemos dado el valor y no le hemos puesto la atención que merece realmente estos libros. Que Dios nos bendiga. Y es interesante cuando nosotros ya entramos, como decimos, en detalle a analizar a los profetas, cómo estos hombres por lo general son sufridos, son personas que se sacrifican. Es interesante que a Moisés lo quisieron apedrear y otros la pasaron muy mal. Los profetas fueron personas que experimentaron persecución. Este papel, hermano, de profeta, no es un papel fácil de ejecutar. Cuando Dios escoge a una persona para que sea profeta, por lo general, estas personas hasta han dado la vida por ser representantes de Dios con esos mensajes, a veces, hermanos, que son de amenaza inclusive por la rebelión con la que el pueblo está viviendo. Así que vamos, ¿qué les parece? A mirar de qué forma es que estos profetas han sido perseguidos, han experimentado el sacrificio. Hermano Tony, ¿qué deben afrontar los verdaderos profetas y por qué? Sí, vamos a tener dos lecturas, pastor. Vamos a leer en Santiago primeramente, capítulo 5, versículo 10, y luego vamos hasta Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 y 18. Santiago 5, 10 dice así: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos pasaron por trabajos y tuvieron que ser muy pacientes por las cosas por las que tenían que afrontar. Y Primera de Reyes 18, versículos 17 y 18, dice así: Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Aquí, quien estaba apartándose, apostatando, era Acab, pero la culpa se le echaba al siervo de Dios, a Elías, al fiel. Y eso suele suceder hoy también muy a menudo, porque profeta no es solamente el que profetiza, que antes se les llamaba también videntes, porque podían ver el futuro. Eran profetas videntes. Pero un profeta también es el que transmite la palabra. Entonces, cuando un pastor, aquel que está transmitiendo la palabra, habla las verdades tales como son, amonesta a su iglesia, a su pueblo, por cómo está viviendo, por no estar poniendo atención a la palabra de Dios y se está desviando, yéndose al mundo, y este pastor, este predicador, este líder se atreve a hablar con firmeza, no es agradable a muchos de los que le escuchan. Muchos prefieren irse a otras iglesias donde se les hable más suavecito. Pero el verdadero pastor no va a callar, va a hablar la palabra tal como está escrita, como se le dijo a Ezequiel. El Señor le dijo: come este rollo y habla mis palabras. Así también nosotros debemos comer el rollo que es la palabra de Dios y hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso es para sanidad o condenación. Para sanidad, aquel que hace caso y recibe la reprensión. Para condenación, aquel que prefiere alejarse, no soporta y quiere seguir haciendo su voluntad, pues desgraciadamente está apartándose de la palabra de Dios y también del lado de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, hermanos. Aquí a Elías se le acusó de ser el revoltoso, pero en realidad, como Elías se lo dijo a Acab, tú eres el que has apostatado. Dice, y respondió
a Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los vales, siguiendo a las modas, siguiendo a lo que te gusta hacer. Que Dios nos ayude y a poner atención más a la palabra de Dios, hermanos. Así, hermanos, nosotros vemos cómo Santiago pone de ejemplo a los profetas, ejemplo de aflicción, dice, y de paciencia, porque cuando hablaban en nombre del Señor, tuvieron que soportar la afrenta, el escarnio, el sufrimiento, la persecución y aún la muerte. Ellos son un ejemplo de paciencia, en el sentido de que nunca renegaron. Por supuesto, estoy hablando de los profetas verdaderos, porque también hay falsos, ya lo vamos a ver. Sin embargo, estos verdaderos nunca renegaron. Ellos fueron fieles, prefirieron morir antes que claudicar. Y vemos el caso de Elías. Al mismo rey lo está confrontando, diciéndole: no, yo no soy el que turbo al pueblo con los mensajes que traigo. Tú eres con tu liderazgo. Tú eres el que, de la posición que tienes como rey, estás prácticamente con esa tu mujer Jezabel arrastrando al pueblo a la idolatría. Y esa es la causa. Esa es la causa de la sequía. Interesante, hermanos, cómo vemos, ¿verdad?, a los verdaderos profetas, lo que tuvieron que afrontar. ¿Y por qué? Porque tenían que hablar en el nombre del Señor. ¿Es donde profecía, hermano Carmelo, cómo se unía esto? Dice aquí en Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1159, dice que Isaías, a quien el Señor permitió que viera cosas maravillosas, fue aserrado en 2 partes porque reprendió fielmente los pecados de la nación judía. Los profetas que vinieron para cuidar la viña del Señor fueron ciertamente maltratados y muertos. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de quienes el mundo no era digno. Fueron tratados cruelmente y desterrados del mundo. Hermanos, pues aquí estamos viendo la condición y la situación de un profeta de Dios. Aquí, pues es un privilegio grande, porque varios de ellos, hermanos, vieron la tierra nueva, vieron cómo el Señor todo lo tiene hermoso y cómo ellos mismos, ¿verdad?, estos profetas vieron cómo este mundo, cómo fue hecho y cómo al momento de ellos ver el pecado en su enormidad y tratar de reprenderlos o reprendiéndolos, y el pueblo todavía maltratándolos, como vemos ahí, que a unos los aserraron, a unos los pasaron a cuchillos, a otros, ¿verdad?, pues los persiguieron a como diera lugar. Hermanos, y por medio de la palabra de Dios nos estamos dando cuenta de que verdaderamente un hijo de Dios en este mundo, hermanos, tienes que pasar por pruebas, por desafíos, pero no estás solo. Ahí el Señor siempre te va a acompañar, porque si nosotros leemos la historia de los mártires, hermanos, podemos darnos cuenta de lo que sufrieron ellos también por causa de la palabra. Y aquí, pues nosotros, hermanos, tampoco vamos a ser exentos de pasar por estas cosas. Por eso cuando venga, o si ya estás pasando por un tiempo de angustia, dale gloria a Dios, alábale, ¿sí?, tú, hermano, hermana, y veamos realmente que las cosas del Señor son maravillosas, porque aún esos mártires en la hoguera, aún esos mártires en el potro, ¿verdad?, donde eran casi arrancados sus brazos, sus extremidades, ellos morían cantando alabanzas, hermanos. Así es que pues realmente el espíritu de la carne pues nos lleva, ¿verdad?, a rechazar, a decir que realmente no vale la pena la vida cristiana, hermanos, pero realmente el sacrificio es parte precisamente de la disciplina que el Señor tiene para darnos una vida mejor,
Así es que, pues al estar leyendo esto, hermanos, pues realmente yo en lo personal, yo me veo que necesito mucho precisamente para dar el testimonio que el Señor espera de mí en este mundo. Y haciendo una aplicación a nuestro tiempo, como decía el hermano Tony, tal vez no porque sean profetas, aunque en alguna manera todo el que habla en el nombre del Señor, pues viene a ejercer ese oficio sin que haya sido, por supuesto, de una forma escogida como escogía el Señor a los profetas en aquel tiempo. Pero cuando Pablo habla de los dones, dice que él deseo que profeticéis. Él habla de eso, de que desea que escojan el don de profetizar. Pero en todo caso, hermanos y hermanas, a lo que quiero llegar es que todo aquel que habla en el nombre del Señor, aunque no necesariamente haya sido escogido con esa misión de ser profeta, pero el hecho de hablar en nombre del Señor es algo que uno tiene que valorar y mirar si este que está hablando en el nombre del Señor es verdadero. Y si es verdadero, hermanos, uno debe ser como respetuoso, considerado y atender dichos mensajes. Es interesante que ahora vamos a entrar a esto también de aquellos que dicen hablar en el nombre del Señor, pero son falsos. Porque si bien es cierto, lo que acabamos de estudiar hasta aquí, lo que acabamos de leer es verdad, los verdaderos sufren y experimentan esto y lo otro, resulta que también en medio de los verdaderos están los falsos. Y por eso es que, dígame hermano Carmelo, ¿qué confirma la existencia de profetas verdaderos hasta el fin de los tiempos y cómo estos deben ser probados? Bueno, aquí hay dos citas, Mateo 7:15 al 20 y Primera de Juan 2:4. Vamos a ver qué nos dice Mateo 7:15 al 20. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y dice Primera de Juan 2:4, que me lo conozco, pero me gustaría leerlo, hermano, realmente. Dice Primera de Juan 2:4, nos dice así: el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, que si está hablando aquí el apóstol, ¿verdad?, de que hay falsos profetas, quiere decir que hay verdaderos profetas también. Y pues también ahí, como nos lo dice Mateo, por sus frutos los conoceréis. Hoy en día, hermanos, hay unas denominaciones que dicen tener profetas, pero que no guardan los mandamientos. Entonces aquí entra el versículo de 1 de Juan 2:4, dice que el que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, pues es mentiroso. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de los falsos profetas que se pueden detectar a la luz de la palabra del Señor. Y pues vemos por ende, ¿verdad?, realmente que la palabra de Dios puede descubrir de un falso profeta a un verdadero profeta, porque dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Así es que por la palabra de Dios es como podemos detectar a un verdadero profeta. No sé ustedes cuántos han escuchado de que hay profetas hoy en día en las iglesias y se habla de el profeta tal o la profeta tal. Hay iglesias hoy en día que tienen mucho peso lo que ese profeta o esa profeta dicen. Pero ¿serán realmente profetas? Por lo que el hermano Carmelo nos ha leído, hay una prueba, hay un filtro que se debe usar para detectar si son verdaderos o falsos.
Y ese filtro son los mandamientos de la ley de Dios. Si no lo guardan, son profetas mentirosos, son falsos. Y Jesús por eso dice, cuídense de ellos, porque se visten, dice, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que, hermanos, también tenemos esa advertencia que hay que tomar en cuenta. ¿Y por qué un profeta verdadero, hermano Tony, es una bendición para la iglesia? Sí, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 8 y luego del 11 al 16. Efesios 4, 8 y luego del 11 al 16 dice así el 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y enseguida vamos a ver cuáles son esos dones. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. O sea que los dones que Dios da son con un propósito, para crecimiento de la iglesia, como aquí lo acabamos de leer, estando unidos en todas las coyunturas. En otras palabras, así como el cuerpo tiene diferentes miembros, pero cada miembro tiene su propia función para llevar a cabo el cuerpo, el bienestar, el crecimiento de ese cuerpo. El ojo tiene su función, el oído tiene su función, la nariz, la boca, las manos. Cada miembro del cuerpo tiene su función, pero todo está en unidad. Así también los dones. Los dones que Dios dio, tanto el don de la profecía, el don de lengua, el apostolado, en fin, lo que acabamos de leer, es con el propósito de hacer crecer la iglesia. Si no tiene caso, si no sirve para edificar a la iglesia, llevarla en crecimiento, pues no sirve ese don. Por eso es que Dios demanda y nos ruega, nos pide que estemos en esa unidad, en esa unión para crecimiento de la iglesia. Y el don principal de todos, aunque aquí no se mencionó en sí, pero en otras escrituras sí, es el amor. Si todos estamos unidos en amor, la gente de fuera va a ver que en su iglesia, que en su pueblo hay ese amor. Y eso es lo principal, hermanos, que Dios nos ayude a manifestarlo y siempre, como lo acabamos de leer aquí, estar en unidad. Y eso es lo que va a manifestarse. El don de profecía nos ayuda grandemente porque nos está profetizando, nos está adelantando a dónde vamos. Y aquí me viene a la mente lo que casi todo cristiano que ha venido a los pies del Señor y ha leído la Biblia, leemos en el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Nos está diciendo que tanto la Biblia nos enseña cómo estamos viviendo el día de hoy, cómo estás viviendo el día de hoy. Esa es la lámpara a tus pies, en tus pasos, como caminas. Pero también dice, y lumbrera a mi camino. Es como si echaras la luz de la lámpara, de una flashlight, lo echas hasta adelante, ves lo que hay adelante. Si hay un pozo, si hay una víbora, si hay en el camino hoyo, en fin, la luz te lo está diciendo.
así también la palabra de Dios. Está la profecía que nos está anunciando lo que hay adelante. ¿Cómo estás caminando ahora y hacia dónde te diriges? Por eso es hermoso entender, escudriñar la palabra y sobre todo no menospreciar las profecías, como dijo el apóstol Pablo. Y así, hermanos, vean ustedes cómo también estos dones ayudan para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros tenemos un lema que ese lema nos da como la garantía de que no vamos a ser engañados tan fácilmente. Y el lema es Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Y cuando digo nosotros, pues me refiero a los adventistas. Cuando basados en esa premisa, a la ley y al testimonio, evaluamos todo lo que un predicador dice, todo lo que alguien que dice hablar en el nombre del Señor habla. Cuando nosotros en base a esa, digamos, declaración inspirada, a la ley y al testimonio, si no hablar en conforme a esto es porque no les ha amanecido, nosotros evaluamos a cualquiera. Eso viene para nosotros a ser como un filtro que le pasamos y determinamos cuando está errado. En estos tiempos, hermanos, han salido muchos falsos profetas. Es decir, falsos guiadores del pueblo, falsos representantes de Dios, que en su nombre vienen trayendo herejías, vienen trayendo al pueblo prácticamente vientos de doctrina. Es decir, se salieron de la sana doctrina para meter falsedades. Y como lamentablemente hemos caído hoy en día de que no estudiamos, sino que siempre estamos por quién nos habla más bonito y quién lo dice más bonito, por ahí a veces, hermanos, nos engañan. Pero el don de profecía, miren ustedes, con todos los demás dones, son, dice, para que nosotros ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oiga, emplean con astucia. Sí, porque utilizan hasta la misma Biblia para engañar. La tuercen. Y yo he mirado como hoy también hasta en el remanente, en el pueblo remanente, utilizan hasta los mismos escritos del don de profecía para torcerlos y de esa manera infiltrar sus errores. Ah, mis hermanos, cuán importante es que si algo el don de profecía ya dijo en relación a una verdad, nosotros la creamos y no venga nadie a decirnos con el mismo don de profecía que tal o cual cosa es distinto a como la creemos. Con esto del Espíritu Santo, allá anda esa corriente negando la divinidad del Espíritu Santo, negándole su deidad, valga la redundancia, negando que sea parte de las divinas personas, de los dignatarios del cielo como son el Padre, el Hijo y Él, el Espíritu Santo. Ahí andan muchos con esa corriente de negarlo. Si tan solo leyeran el espíritu de profecía y miraran cómo está por todas partes esa verdad de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, no cayeran en el error de estos predicadores. Pero es precisamente porque muchas veces, hermanos, no estudiamos el don de profecía. Sería bueno ponerle atención a los escritos del don profético que tenemos en la iglesia remanente, como son los escritos que el hermano Elena White Dios le dio, y miraríamos cómo es la verdad en sí. Ya no andaríamos como niños que nos llevan para allá y para acá, estaríamos firmes. Bueno, este es el propósito del don de profecía y es una verdadera bendición para la iglesia. Creo que debemos apreciarlo. Para cerrar, hermano Carmen, lo que dice
el mismo don de profecía. Bueno, dice que la unión de los creyentes con Cristo conducirá como resultado natural a la unión entre ellos, la cual es la más duradera que pueda haber en la tierra. Es solo por medio de una unión personal con Cristo, de una unión diaria a cada hora con Él, que podremos llevar los frutos del Espíritu Santo. Y aquí, bueno, eso que estuve leyendo estuvo en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 45. Y aquí este chiquito, ¿verdad? Este cortito que está en la edificación del carácter, página 84, dice que la unidad es el resultado seguro de la perfección cristiana. Hermanos, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Si leemos la palabra del Señor, todos los profetas tenían algo en común. Realmente, ¿verdad? Estaban hablando lo que Dios les declaraba que hablaran al pueblo, la condición cómo se encontraba el pueblo. Muchos de ellos, algunos de ellos, pues no querían muy bien. Aparte de eso, Moisés primeramente, ¿qué fue? Dijo, pues yo no sé hablar, Señor, ¿cómo me vas a llevar a que le hable a este pueblo? Jeremías, ¿qué dijo? Yo soy un niño, todavía no estoy preparado para eso. Fíjense que la sierva del Señor también da su testimonio de que ella al principio no quería tampoco, ¿verdad?, comunicar al pueblo lo que el Señor le mandaba decir. Y dice ella misma que a veces suavizaba las cosas, las suavizaba porque sentía que pues que iba a pasar algo, ¿verdad? Entonces el ángel le dijo, ¿verdad? Ella misma tuvo la visión y vio a Jesús con un ceño fruncido cuando ella lo estaba viendo, y ella se dio cuenta cuál era el motivo, ¿verdad? Porque ella no estaba declarando lo que el Señor decía. Así también vemos, hermanos, que la unidad en la iglesia solamente es posible cuando estamos unidos a Cristo. Esa es la única, por eso dice allí que la unión de los creyentes con Cristo es lo que conducirá a una unidad entre ellos y que va a ser duradera. Aquí vemos aquí en el pueblo de Israel, lo estamos mencionando mucho porque precisamente de allí vienen, ¿verdad?, todos los profetas hasta nuestro tiempo. Y cómo vemos que todos los profetas, como dije antes, tenían algo en común, hermanos, que ellos al principio no querían dar, ¿verdad?, lo que el Señor les decía que dijeran, y ya cuando lo daban, pues ahí vemos, lo dijimos anteriormente, cómo ellos eran tratados. Vemos el caso de Jeremías, ¿verdad?, en una ocasión en el capítulo por allá 27 y 28 de Jeremías, donde había un profeta falso llamado Ananías. Este profeta, según él estaba profetizando, que en 2 años ya el pueblo iba a venir y con todos los utensilios del templo los iban a traer. Pero Jeremías le decía que era mejor que se entregaran, que estuvieran de acuerdo con el rey de Babilonia para que les fuera bien, ¿verdad? Pero realmente vemos ahí las consecuencias, que aún todavía, cuando Ananías le dijo que en 2 años iba a hacer todo eso, Jeremías le dijo a Ananías, sabes que tú en este mismo año tú vas a morir. Y así sucedió. Allá nos lo dice en el capítulo 28, versículo 17, donde Ananías precisamente murió. Precisamente, y sus predicciones no se cumplieron, hermanos. Entonces vemos aquí que la unidad en la iglesia, cuando hay el espíritu de profecía, cuando hay profeta verdadero, pues toda la unidad es posible. Pero muchas veces estamos en un mundo donde realmente los falsos profetas entran, como leímos allá en Mateo 7, como lobos rapaces vestidos de ovejas, ¿verdad? Entonces, que tratan de dividir la iglesia. Y como estaba diciendo aquí el varón, realmente hoy está pasando un viento de doctrina difícil, ¿verdad? Pero muchas veces porque no se lee la palabra y porque no se leen los testimonios acerca del Espíritu Santo. Así es que tengamos cuidado, doblemos mucha rodilla, pidámosle al Señor que nos ayude a que nos hagamos asiduos de la palabra, lectores de la palabra, y así poder, hermanos, discernir qué clase de espíritus es el que anda por ahí. Pues vamos a orar, hermanos, y a pedirle a Dios que nos ayude para poder tener el discernimiento y apreciar también el don de profecía. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amante Dios y Padre,
Te damos gracias por cuidar de tu iglesia, poniendo en ella profetas verdaderos que la guían, que la instruyen, que la amonestan y que buscan siempre que esté protegido aún de los falsos profetas. Padre, gracias, porque sin duda con esa manera de cuidar a tu pueblo hay seguridad de no desviarse. Y ahora te pedimos que teniendo el don de profecía a nuestro alcance, a través de libros inspirados como los que la hermana Elena White nos dejó, que en alguna forma, Señor, apreciemos los consejos, busquemos, Señor, de dichos consejos y con el discernimiento del Espíritu Santo los apliquemos como debe ser. Ayúdanos, Padre, a depender siempre de tu palabra y del don de profecía para ser guiados en esta vida. Te pedimos, Señor, que podamos mantenernos firmes y fieles en tu mensaje, atendiendo la voz tuya en tu palabra y a través de los profetas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada